En un mundo lleno de incertidumbre, muchos buscan señales que indiquen el fin de los tiempos. La Biblia, fuente de guía para los cristianos, ofrece perspectivas sobre estos eventos apocalípticos. En Mateo 24, 6-7, Jesús advierte sobre guerras, hambres y terremotos como precursores. Las Escrituras también mencionan señales celestiales en Lucas 9 y 25-26, describiendo eventos cósmicos extraordinarios. Además, en 2 Timoteo 3, 1-5, se detallan características de la sociedad en los últimos días, incluyendo la decadencia moral y espiritual. Dentro de las señales descritas en la Biblia, encontramos en Apocalipsis 6, 1, 8 los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, simbolizando conquista, guerra, hambre y muerte. Estos eventos apuntan a un periodo de tribulación antes del retorno de Jesucristo. Además, en Mateo 24, 9-14, Jesús habla sobre la persecución de los creyentes y cómo el Evangelio será predicado en todo el mundo antes del fin. La Biblia también hace referencia a la restauración de Israel como un signo crucial. En Ezequiel 37, 21-22, Dios promete reunir a su pueblo de nuevo en la tierra prometida, lo cual ha ocurrido en tiempos modernos. Este cumplimiento profético resalta la fidelidad divina. El libro de Daniel, especialmente en el capítulo 12, proporciona detalles sobre el tiempo del fin, incluyendo la resurrección de los muertos y la recompensa para los justos. Estos versículos ofrecen una visión más completa de las señales proféticas que los creyentes observan con atención. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5, 1-11, exhorta a los creyentes a estar alerta y sobrios, reconociendo los tiempos y las estaciones. Este pasaje destaca la importancia de la vigilancia espiritual y la preparación constante. Asimismo, en 2 Pedro 3 y 10-13, se habla sobre el día del Señor, un día de juicio y renovación cósmica que los creyentes anticipan. En medio de estas profecías, se destaca la llamada a la santidad y la perseverancia. Jesús, en Mateo 12 y 13, anima a aquellos que permanecen fieles hasta el fin, prometiendo la salvación. Esta insistencia en la fe y la perseverancia es una constante en las Escrituras y subraya la importancia de aferrarse a la esperanza cristiana en tiempos desafiantes. Para adentrarnos más en este tema vamos a escuchar al pastor Sugel Michelen que nos dice las señales del fin. Muchos se preguntan si estamos en los tiempos del fin. Y la verdad es que hay un sentido en que debemos responder que sí, porque desde que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, nosotros hemos entrado en la última etapa de la historia de la redención. Es por eso que en el Nuevo Testamento se nos enseña claramente que nosotros ya estamos en los tiempos del fin o ya estamos en los últimos tiempos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 17, lo vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, donde el apóstol Juan nos dice claramente: hijitos, ya es el último tiempo. Ahora bien, yo sé que lo que muchos quieren saber es si nos estamos acercando al fin del mundo. Y esa es la pregunta que yo quisiera abordar en esta ocasión a la luz del capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Y yo les pido, por favor, si tienen sus Biblias, que vayan a Marcos capítulo 13, o esta sección conocida como el discurso del Monte de los Olivos, por el lugar donde este discurso fue pronunciado. Ahora, debo decir de antemano que este es uno de los pasajes más complejos y más controversiales de todo el Nuevo Testamento, porque en él se entremezclan profecías que tienen que ver con una diversidad de eventos, y no todos están de acuerdo en la interpretación de cada una de las porciones de este capítulo, es decir, de cuál de los eventos es que Cristo está hablando en cada porción del pasaje. Mis hermanos, hay algunos aspectos de las Escrituras en los que podemos tener diferencias de opinión, porque no ponen en juego las grandes doctrinas del cristianismo, en la que todos debemos estar de acuerdo. Así que en esto podemos tener diferencias. Por otra parte, y como espero mostrar en un momento, aunque este es un pasaje profético, es más que evidente que la intención del Señor con este discurso no era satisfacer nuestra curiosidad por el futuro, sino más bien prepararnos para serle fieles a Él en el presente. Y ustedes van a ver
cómo eso es extremadamente importante. En otras palabras, este es un pasaje eminentemente pastoral, en el que Jesús instruye y anima a sus discípulos a perseverar hasta el fin, aún en medio de las dificultades que nosotros vamos a tener que enfrentar en este mundo caído. De ahí las continuas advertencias que nosotros encontramos en este capítulo. Si van a Marcos capítulo 13, van a ver cómo hay varios versículos donde el Señor nos advierte que debemos estar velando. Versículo 5. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos. Versículo 18. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Versículo 21. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Versículo 23. Mas vosotros mirad. Versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Versículo 33. Mirad, velad y orad. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ven, hermanos, cómo la intención de este pasaje es eminentemente pastoral. Mis hermanos, la Biblia no fue escrita para que podamos enterarnos hoy de las noticias de mañana. La Biblia fue escrita para que podamos conocer a Cristo tal como Él es presentado en el Evangelio, tanto para nuestra salvación como para nuestra santificación. Y es mi intención exponer este pasaje con este propósito pastoral en mente, no para satisfacer una curiosidad que no es saludable para el cristiano. Habiendo hecho esta aclaración y a la luz de la inquietud que hemos planteado ya sobre las señales del fin del mundo, en esta ocasión quiero concentrarme básicamente en los primeros 13 versículos de Marcos 13 y los pasajes paralelos que se encuentran en Mateo 24 y en Lucas 21. Así que permítanme, antes que todo, colocar este texto en su contexto. Y por favor, yo les pido, mis hermanos, que tengan paciencia. Cuando yo era niño y nos mudamos de un pueblo a la capital, mi familia estaba construyendo la casa paterna, y mientras hacían los cimientos de la casa, lo que nosotros llamamos la zapata, nosotros íbamos continuamente y a mí me daba la impresión de que la construcción no estaba avanzando. Bueno, yo les voy a pedir que tengan paciencia porque vamos a tener que primero echar los cimientos y puede ser que te dé la impresión de que no estamos avanzando, pero te vas a dar cuenta después cómo este contexto es tan importante para entender el tema que nos ocupa en esta tarde. Este discurso de Monte de los Olivos fue pronunciado durante la Semana de la Pasión, que comenzó el llamado Domingo de Ramos, cuando Jesús entró por última vez en la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos. Miles de personas se habían aglomerado en la entrada de la ciudad, aclamando con gozo a Jesús como el Mesías, el Hijo de David. Y mis hermanos, si no conociéramos la historia y pudiéramos viajar a través del famoso túnel del tiempo hasta ese Domingo de Ramos en Jerusalén, pensaríamos que la nación de Israel estaba experimentando un avivamiento espiritual. Pero muy pronto iba a ser evidente que toda esa algarabía no era más que una fachada religiosa, que eso no reflejaba la realidad del corazón. Unos días más tarde, Israel iba a rechazar a su Mesías. Y eso tendría serias repercusiones tanto a nivel político como a nivel espiritual para esta nación que en el antiguo pacto era una teocracia. Ese lunes en la mañana, después del Domingo de Ramos, Jesús y sus discípulos se dirigían hacia el templo en Jerusalén y encuentran en el camino una mata de higuera llena de hojas pero sin fruto. Y en un acto simbólico Jesús maldice la higuera. Ahora deben tener en cuenta que en el Antiguo Testamento el árbol de higuera representaba la nación de Israel. Jesús maldice este árbol y se seca hasta la raíz. Eso era Israel en los días del Señor. Un hermoso árbol lleno de hojas,
pero que no tenía frutos, a punto de recibir todo el peso de la ira de Dios por su formalismo religioso. Inmediatamente después, el Señor entra en el templo con sus discípulos, echa fuera a los comerciantes, a los cambistas y acusa a los sacerdotes de haber convertido la casa de Dios, el templo de Dios, en una cueva de ladrones. Y esa fue la gota que derramó el vaso, porque eso fue el lunes, recuerden. El martes en la mañana Jesús fue confrontado en el templo por los líderes religiosos de Israel con una serie de preguntas capciosas, tratando de que él se incriminara con sus propias palabras y así poderlo acusar delante del Sanedrín como un blasfemo. En ese contexto, el Señor les cuenta a los líderes religiosos una historia en forma de parábola. Estoy en Marcos 12, acerca de un hombre que había plantado una viña y que se le había arrendado a unos labradores. Pero cuando llegó el tiempo de la vendimia y el dueño envía a algunos de sus siervos a buscar la parte de los frutos que le corresponde, estos labradores malvados los afrentan y los golpean, llegando incluso a matar a algunos de estos siervos. Pero en vez de darles lo que merecía, el dueño decide enviarles lo más preciado que tenía, a su propio hijo, al amado de su corazón. Lo dice el texto que echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Comienzan a ver, hermanos, la intención de esta parábola. Y ahora Jesús les pregunta: ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Y ellos responden: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Recuerden, hermanos, eso es inmediatamente antes del discurso del Monte de los Olivos. Ahora, obviamente la viña de esta historia es la nación de Israel y los labradores son sus líderes. De hecho, dice en Marcos capítulo 12, versículo 12, que a partir de ese momento ellos trataban de prender a Jesús porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Ellos entendieron perfectamente el significado de esta historia. De manera que esta parábola nos enseña lo mismo que la maldición de la higuera. Israel perdería su estatus de nación teocrática y la viña sería entregada a otros labradores, la iglesia, que sí producirían los frutos que se esperaba de ella. Más adelante, en ese mismo día, el Señor pronuncia unas palabras bien duras contra los escribas y fariseos. Y esto se recoge en Mateo capítulo 23. Ahora recuerden, Mateo tiene su discurso del Monte de los Olivos en el capítulo 24. Así que este discurso contra los líderes de Israel se encuentra inmediatamente antes del discurso del Monte de los Olivos. Y de nuevo Jesús vuelve sobre el mismo tema, el juicio de Dios contra Israel. Dice en Mateo 23, por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Y ahora escuchen, mis hermanos, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde el justo Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es que el juicio de Dios habría de caer sobre Israel mientras estuviera viva esa generación que le estaba escuchando en ese momento. El Señor finaliza su advertencia con estas palabras, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Recuerdan la parábola de la viña? ¿Cómo Dios envió los siervos y los apedrearon? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, yo no sé si se dieron cuenta de este detalle. Aunque Jerusalén era la ciudad de Dios y el templo de Salomón era la casa de Dios, ahora Cristo le llama vuestra casa os es dejada desierta. Mis hermanos, cuando Jesús salió del templo ese martes, fue para no regresar a ese lugar nunca más. De manera que en ese momento el templo dejó de ser la casa de Dios para convertirse en un edificio más. Porque, mis hermanos, ¿qué es lo que hace al templo la casa de Dios? Que la gloria de Dios esté allí. ¿Y quién es la gloria de Dios encarnada? Nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ¿no tiene algo interesante en Marcos capítulo 3, en el versículo 4? Jesús sale del templo, dice aquí, y se va con sus discípulos al monte de los olivos. Dice el versículo 4, y se sentó en el monte, versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Yo no creo que eso haya sido por casualidad o porque ese era el monte que quedaba más cerca. En los capítulos 10 y 11 del libro de Ezequiel, y yo les dije que tuvieran paciencia, que estamos haciendo, ¿verdad?, los cimientos de la casa. En los capítulos 10 y 11 del libro de Ezequiel, el profeta ve en una visión cómo la gloria de Dios abandona el templo por causa de la apostasía del pueblo. Y esta es una forma simbólica de expresar el castigo de Dios sobre la nación. Un castigo que se manifestó cuando los babilonios destruyeron la ciudad y el templo en el año 587 antes de Cristo. Pero hay un detalle sorprendente en esta profecía del libro de Ezequiel. Dice en el versículo 23 del capítulo 11 que la gloria del Señor se elevó en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente, es decir, el monte de los olivos, como vemos claramente en Zacarías capítulo 14, versículo 4. La gloria de Dios dejó el templo antes de ser destruido por los babilonios, y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. La gloria de Dios encarnada, ese verbo que se hizo carne, del quien dice Juan en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria encarnada estaba abandonando el templo para ir a sentarse en el monte de los olivos. Esa casa fue dejada desierta, como profetizó Jesús, porque la gloria de Dios, que era Él mismo, ya no regresaría al templo nunca más. Un templo sin gloria es un edificio como cualquier otro. Mis hermanos, eso es lo que está en el trasfondo del discurso del Monte de los Olivos. Ese es el contexto. Y eso nos lleva ahora al segundo encabezado de este mensaje, es la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo. Recuerden, Jesús les dice, vuestra casa os es dejada desierta, esta casa va a ser destruida. Tal parece que estas palabras de Jesús habían dejado en shock a los discípulos. ¿Cómo era posible que el templo, la casa de Dios, fuera destruida? Vean el versículo 1 de Marcos 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Como diciendo, ¿y de verdad el templo será destruido? Mis hermanos, para que ustedes tengan una idea de lo que esa profecía implicó cuando Jesús la pronunció, y eso de paso es una de esas pruebas incidentales de la veracidad de las Escrituras. Este templo había comenzado a ser remodelado por Herodes el Grande a partir del año 19 antes de Cristo. Herodes era famoso no solo por su crueldad, sino también por sus proyectos de construcción, pero ninguna de sus obras se compara con el templo de Jerusalén. Para que ustedes tengan una idea, todo el complejo del templo cubría 35 acres de terreno, es decir, el equivalente a unas 12 canchas de fútbol. Y se calcula que algunas de las piedras que se emplearon para su construcción pesaban 1.000.000 de libras. Algunas de las columnas que soportaban el pórtico eran tan anchas que apenas podían ser abarcadas por 3 hombres colocándose
tocándose, por las puntas de los dedos. De manera que para los judíos era impensable que un edificio de esa magnitud pudiera ser destruido, aparte de que era la casa de Dios. Pero la destrucción predicha por Jesús sería de tal magnitud que el templo iba a ser arrasado desde sus cimientos. Versículo 2. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra. Este iba a ser el clímax de la ira de Dios sobre esta nación por haber desechado a su Mesías, y es lo que se describe en los versículos 14 al 23 de Marcos 13. Mi postura es que los versículos 14 al 23 de Marcos 13 no predicen los días antes de la segunda venida, sino la destrucción de Jerusalén y del templo. El pasaje paralelo de Lucas 21 no deja lugar a dudas con respecto a esto. Dice Lucas: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ese es el pasaje paralelo de esta porción de Marcos. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El Señor no puede haber estado hablando de los eventos que habrían de suceder inmediatamente antes de su segunda venida, porque más adelante, en Lucas 21-24, Él dice a los judíos: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ven, eso fue lo que sucedió en el primer siglo. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso ocurrió en el siglo primero y era algo que varios de los discípulos que estaban allí escuchando el discurso iban a experimentar. Es por eso que en el versículo 23 de Marcos 13 el Señor les dice: mas vosotros mirad, ustedes que me están oyendo, miren, porque os lo he dicho todo antes de que ocurra. Tito, el hijo del emperador Vespasiano, atacó la ciudad de Jerusalén en abril del año 70 después de Cristo. Pero la ciudad resistió por un tiempo hasta que finalmente el 24 de julio los romanos capturaron la fortaleza Antonia. El 24 de agosto quemaron las puertas del templo y 2 días después le prendieron fuego al santuario. Ya para el 26 de septiembre de ese mismo año, toda la ciudad se encontraba en sus manos hasta que Tito la arrasó completamente, tal como Jesús lo había predicho 40 años antes. Solo quedaron en pie las 3 torres del palacio de Herodes en el muro occidental y parte de la muralla. Todo lo demás fue destruido. En el templo de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, más de 1 millón de personas murieron durante el asedio, aparte de los 97,000 judíos que fueron capturados y vendidos como esclavos. Mis hermanos, esto fue una masacre total. Es por eso que Cristo va a decir en esa porción de Marcos que esa sería la tribulación más grande que la nación de Israel ha sufrido como teocracia, ni sufrirá jamás. Por esto, mis hermanos, es que era tan difícil de imaginar para los judíos, para los discípulos, que esto iba a suceder a menos que estuviera llegando el fin del mundo. Y es por eso que los discípulos conectaron la caída de Jerusalén y del templo con el fin del mundo o el fin del siglo. De ahí la pregunta del versículo 4. Vean una vez más, versículo 3 y 4. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Perdón. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, encontramos la pregunta en una forma más completa. Dinos cuándo serán estas cosas, es decir, la destrucción de Jerusalén y del templo, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Ven cómo los apóstoles parecen estar conectando estos eventos al mismo tiempo? La destrucción de Jerusalén y el templo por un lado, y la segunda venida de Cristo y el fin del mundo por el otro. Pero Jesús quiere hacerles ver ahora
que habrá un lapso de tiempo indefinido entre estos eventos. De ahí las advertencias del Señor que encontramos en los versículos 5 al 13, lo que me lleva a mi próximo encabezado, las advertencias de Jesús. La primera de esas advertencias la encontramos en los versículos 5 al 8, y es que tengan cuidado los discípulos de no dejarse engañar por las supuestas señales de su venida y del fin del mundo. Por favor, lean conmigo Marcos 13. Voy a pedirles, yo no sé si ustedes están captando con mi computadora el ruido que hay alrededor, pero estamos en elecciones y eso es lo que pasa en mi país, se convierte en un carnaval. Pero escuchen lo que dice versículos 5 al 8. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y Lucas menciona también habrá pestes, habrá pestilencias. Principios de dolores son estos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta enseñanza de Jesús es tan clara que resulta increíble la cantidad enorme de personas que han sido engañadas a lo largo de la historia, pensando que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, porque algunos de estos eventos, como los que el Señor está describiendo aquí, estaban ocurriendo. Pero Jesús les dice: vendrán falsos cristos, oiréis de guerras y rumores de guerras, naciones se levantarán nación contra naciones para pelear contra otros, reino contra reino, habrá terremotos, hambrunas, pestes, pandemias, pero todavía no es el fin, dice el Señor en el versículo 7. Estos solo son principios de dolores, dice Jesús en el versículo 8, y esta es una posible referencia a los dolores de la mujer encinta. Es como si Jesús estuviera diciendo que la historia del mundo ya está preñada para dar a luz en algún momento el evento glorioso de la segunda venida de Cristo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No tenemos ni idea del tiempo que va a durar el parto. Si hay hermanas que me están mirando, y seguramente sí, muchas que han dado a luz, saben que una mujer puede estar 3 horas en labor de parto, otra puede estar 20 horas en labor de parto. Hay hermanas que han durado hasta un día, mujeres que duran más de un día en labores de parto. Nosotros no sabemos qué tiempo va a durar este parto, eso nadie lo sabe. Sí sabemos que los dolores de la mujer encinta se intensifican y se hacen más seguidos a medida que se acerca el alumbramiento del bebé. Y de la misma manera, podemos suponer que las señales que el Señor está mencionando aquí serán más intensas, serán más seguidas a medida que nos acercamos a su venida y al fin del mundo. Pero eso sigue siendo muy impreciso. Déjenme darles un ejemplo. Imaginen por un momento a los creyentes que vivieron a principios del siglo XX. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, que termina en 1918, 4 años más tarde, con un saldo de unos 20 millones de muertos entre civiles y militares y una cantidad similar de soldados heridos. Y sin hablar de cómo eso afectó la economía mundial. Ese mismo año, 1918, llega la pandemia de la gripe española, la más letal de toda la historia, con un saldo de 40 millones de muertos. Es decir, que entre 1914 y 1920, que fue cuando terminó la pandemia de la gripe española, murieron unos 60 millones de personas. 60 millones de personas. Han pasado 100 años después de estos eventos y estamos en el 2020 y todavía estamos aquí. Mis hermanos, no caigamos en la trampa de querer discernir cuándo será el fin del mundo, porque lo cierto es
que no lo sabemos. No lo sabemos. Sí, yo sé que el mundo está muy convulsionado. Yo sé que la inmoralidad parece ir rampante por todo el mundo, pero el fin tanto pudiera estar a la vuelta de la esquina como pudiera pasar décadas sin que ocurra. Y yo creo que es a eso que el Señor nos llama la atención al final del discurso. Yo le pido por favor que vayan a Marcos 13 y noten algo interesante aquí. Marcos 13, 14 al 23 encontramos la destrucción de Jerusalén y del templo. Versículo 24 al 27, la segunda venida de Cristo. Y ahora escuchen cómo Jesús termina este discurso. Versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, a quienes ya yo les he dicho cuáles son las señales de la destrucción de Jerusalén y del templo que ocurrió en el siglo I. Dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ustedes que me están escuchando van a vivir esto. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Así que los versículos 28 al 31 está hablando de los eventos del siglo I. Y ahora noten el versículo 32. Pero de aquel día de la segunda venida y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ustedes se dan cuenta, de la destrucción de Jerusalén, ustedes iban a ver cosas muy claras. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan, porque en aquellos días algunos decían, no se preocupen que ya el Mesías viene, quédense en Jerusalén, la victoria será nuestra, y por eso muchos fueron masacrados. Pero los cristianos que le creyeron a Jesús pudieron huir de Jerusalén a tiempo. De manera, mis hermanos, que la primera advertencia del Señor es que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Estas señales bien pudieran decirnos que la venida de Cristo está a las puertas, a la vuelta de la esquina, o pudieran pasar décadas. Nosotros no lo sabemos. La segunda advertencia del Señor es la que encontramos en los versículos 9 al 13 de Marcos 13. Versículo 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Básicamente, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que los creyentes vamos a sufrir persecución de un modo u otro por causa de Él, por causa de nuestra relación con Él. Pero en vez de detener el avance de la iglesia, esas persecuciones servirán más bien para el avance del evangelio. ¿Vieron el versículo 9? Mirad, versículo 9, por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios en las sinagogas, delante de los gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. Y eso lo vemos claramente en el libro de los Hechos. A los apóstoles dando testimonio del evangelio delante de las autoridades judías y romanas, cada vez que fueron llamados a comparecer ante las sinagogas y los tribunales por causa del Señor Jesucristo. Versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Mis hermanos, ese es otro indicativo de que la segunda venida de Cristo no habría de suceder inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén y del templo, y es el hecho de que el evangelio debía ser
predicado antes a todas las naciones. Y el Evangelio de Mateo añade, y entonces vendrá el fin. ¿Ven? Es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio, porque la promesa dada a Abraham es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de nuevo, nosotros no podemos saber cuándo estará completada esta comisión que el Señor le ha dejado a su iglesia. Y por lo tanto, no podemos saber cuándo será el fin. ¿Cuándo terminará la iglesia de evangelizar a todas las etnias de la tierra? Nosotros no lo sabemos. Versículo 11. Perdón. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hecho de saber que ellos iban a tener que testificar delante de las autoridades mencionadas en el versículo 9, podía llenarlos del Señor, de temor. Pero el Señor los consuela con esta promesa: no se preocupen de antemano por lo que tengan que decir, porque cuando llegue el momento, el Espíritu Santo que está en ustedes los equipará con la sabiduría necesaria para que puedan responder de una manera apropiada. Y aunque estas palabras se cumplieron de manera primaria en la vida de los apóstoles, hay un sentido secundario en que podemos aplicar esta promesa a todos los creyentes, porque a partir de Pentecostés el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos capacita para poder hablar del Evangelio, aún en los contextos y circunstancias más difíciles. Versículo 12. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. No es nada fácil experimentar persecución de parte del gobierno, pero esta persecución vendrá del seno de nuestra propia familia, y eso es mucho más difícil de soportar, es mucho más doloroso. Pero mis hermanos, es lo que muchos creyentes han tenido que sufrir a lo largo de la historia y seguiremos sufriendo. Noten que Jesús no está hablando aquí de un simple rechazo de parte de los miembros de nuestra familia que no son creyentes. Es mucho más que eso. El aborrecimiento del mundo hacia él y hacia los suyos es tan profundo que el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Siempre se ha dicho, ¿verdad?, que la sangre pesa más que el agua, refiriéndose a la inclinación natural que sentimos hacia los miembros de nuestra propia familia, sobre todo los más inmediatos, los hijos, los padres. Pero Jesús nos está advirtiendo aquí que el aborrecimiento que el mundo siente hacia él puede llegar a quebrantar esos lazos de amor y convertirlos en rechazo y aborrecimiento. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cristo representa todo lo que el hombre incrédulo aborrece. Y todos los que somos de él llevamos esa estigma con nosotros. Vamos detrás de un Salvador que fue crucificado en una cruz y no podemos esperar que el mundo nos trate mejor de cómo lo trató a él. Más, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y la enseñanza de este texto no es que un verdadero creyente puede perder su salvación si no persevera hasta el fin, sino que los verdaderos creyentes son aquellos que perseveran, aún en medio de las persecuciones y circunstancias más difíciles de la vida. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis hermanos, las persecuciones purifican la iglesia, porque sirven para separar a los verdaderos creyentes de los que no lo son. Cristo dice en la parábola del sembrador, en Lucas capítulo 8, versículo 13, que hay algunos que parecen que creen por algún tiempo, pero en medio de las pruebas se apartan. Ser cristiano nunca ha sido fácil y nunca lo será. Pero mis hermanos, no hay razón para sentirnos intimidados por el mundo, porque estamos del lado de aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario, independientemente de lo que el mundo piense de los cristianos. Es un gran privilegio seguir y servir a ese rey que por amor a nosotros se hizo siervo para dar su vida en rescate por muchos, como dice en Marcos 10:45. Mis hermanos, recuerden que ese que murió en debilidad ahora reina con poder en la presencia del Padre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, dice Pablo en Efesios 1:21. Él es el soberano de los reyes de la tierra, dice en Juan capítulo
en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. En estos días, con este tema del coronavirus, de la pandemia, hay muchas teorías de conspiración, si este virus fue creado en un laboratorio, si hay personas que están tratando de reducir la tasa de mortalidad, y puede ser como puede que no lo sea. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros no estamos en las manos de un grupo de científicos locos. Nosotros estamos en las manos de Dios. Nuestro Dios reina. Jesús es el Rey soberano de los reyes de la tierra. Si hay algo que aprendemos de este pasaje, es que este mundo no se está moviendo a tontas y a locas. Nuestro Dios está llevando a cabo el plan de redención que decretó desde antes de la fundación del mundo y que gira en torno a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Nada ni nadie podrá impedir que Él haga lo que Él se ha propuesto hacer. Nada ni nadie. Jesús anunció de antemano su muerte y su resurrección. Anunció de antemano la destrucción de Jerusalén y del templo en un lapso de tiempo de 40 años. Anunció que los judíos serían esparcidos por todo el planeta por causa del pecado. Anunció que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Anunció que su evangelio sería predicado a todas las naciones. Y también anunció que Él regresará por segunda vez desde los cielos cuando todo se haya cumplido. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, y algún día todos aquellos que se han rendido ante su soberanía y han venido delante de Él en arrepentimiento y fe, reinaremos juntamente con Él. De manera, mis hermanos, que en vez de estar especulando sobre la llegada del fin del mundo, nosotros debemos continuar llevando a cabo la gran comisión que Cristo nos encargó. Debemos seguir predicando el evangelio a los perdidos. Debemos continuar discipulando a los creyentes para que seamos cada vez más semejantes a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, yo me temo que en estos días muchos que profesan ser cristianos están más pendientes de los periódicos que de su Biblia. O están más interesados en estas teorías de conspiración que en su propia santificación, en mortificar sus pecados, en crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí debemos vivir a la espera de la segunda venida, porque esa esperanza purifica al creyente, dice Juan en el capítulo 3 de su primera carta. Pero mis hermanos, mientras tanto, debemos mantenernos en pie de guerra, porque no tenemos la menor idea de cuándo será la segunda venida. No tenemos la menor idea de cuándo será el fin del mundo. Así que mientras tanto, mi hermano, mantente velando, mantente en pie de guerra, corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús. Escucha cómo el Señor concluye este discurso del Monte de los Olivos, con el que ahora yo también concluyo esta exposición. Versículo 35 de Marcos 13. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. No lo sabéis. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Velad. Mantente corriendo, mi hermano. Mantente predicando el evangelio, mantente discipulando hasta que el Señor regrese en gloria o hasta que Él te llame a su gloria.